Bueno, zientzialarien misioa, era orokorrean esango genuke, naturaren kodeak deszifratzea dela, ez? Horregaz nahi du, fenomeno berriak aurkitzea, izan daiteke esperimentuak eginez, eta fenomeno horiek azaltzea. La misión de un científico es diversa, no hay solo una misión. Por un lado, avanzar el conocimiento, pero por otro lado, hacer partícipe a la sociedad de la importancia de la cultura científica y también formar a la gente, porque la ciencia es creatividad y no se puede aprender como receta o como método, sino haciéndola junto a los que la hacen bien. Comprender cómo funciona la realidad, intentar describirla para utilizarla hacia un mejoramiento de las condiciones del mundo, de la humanidad. Egia esanez, naiz oso zaldia holan etorkizunera begiratzeko. A mí me gustaría poder intercalar el trabajo en la investigación y, si se puede, también en la docencia. Producir muy buenos artículos, muy buenos trabajos, hacer una contribución a primer nivel, pero también me da la impresión de que eso se queda un poco corto sin la parte de transmitir eso a otras personas, ¿no? Y ver que a ellas también les interesa o les ilusiona. Nire intentzioa gauza berriak ikastetik eta erronka gainditzetik bizimodua aitzia. Hori da nik pertsonalki espero dutena. Cuidar en lo que pueda el desarrollo de lo que gente que empezó conmigo ya están desarrollando magistralmente, ¿no? Bueno, ni betidanik eta uste dut hau ume guztiongan dagoela, ez? Jakin mina izan dut, ez? Gauzen zergatia eta zergatik gertatzen diren jakiteko gogoa izan dut, ez? Nik nire buruari itzen dotxasen galderak erantzuteko. Baina ez bakarrik galdera konkretuak erantzuteko, baizik eta baita galderak erantzuten ikasteko. Son cosas pequeñas las que descubres, pero las estás descubriendo un poco todos los días. Y eso hace que el trabajo, el día a día del trabajo, sea muy, muy interesante. Y creo que, vamos, por encima de ninguna otra motivación, y en realidad por encima de transformar la sociedad, por lo que investigo es porque es un trabajo muy, muy interesante. Creo que es algo que todas las científicas y los científicos tendrían que plantearse cada día. O sea, ¿y para qué? Yo creo, para mí personalmente, lo hago para intentar mejorar las condiciones de la humanidad, ¿no? Para avanzar el conocimiento y transmitirlo y lograr una sociedad científicamente más formada, porque así será más libre. Bueno, alde batetik, gustuko dulako, hori horrela da, gero nire lana da, gaur egun. Orduan, responsabilitate bat ere badaukat eta badaukagu ikerlari eta zientzialari guztiok. Es la sensación de mejora, de avance, tanto en uno mismo como en el entorno o lo que estés haciendo. Nik uste dut esfortzu bat exigitzen dabela aurrerapenak beti. Ze azken finean gauzak aldatu imea dira. Gauzak betiko moduan aldatu bari lagatzen badozu ez dago aurrera itzeko modurik, nire ustez. Garapena modu askotakoa izan daiteke. Batzutan oso nabarmena da, hau da, esan dezakegu ate berriak irekitzen direla, baina bestetan garapenak izan daitezke fenomeno berriak aurkitzea edo galdera berriak plazaratzea, galdera bat batzutan oso garrantzitsua izan daiteke. Progreso, eso es una palabra muy difícil, porque hay diversos progresos. Progreso puede ser avance del conocimiento, progreso puede ser avance del comportamiento, progreso puede ser avance social, pero en general progreso sería dejar algo mejor de lo que tú recibiste. Sormena esaten denean, nik beti burua joaten zait artearen arlora, antzerkia, musika, ematen du holako musikariek edo artistek sormen handia dutela eta gauza bitxiak eta berriak asmatzen dituztela, ez? Ezer ez dagoen tokitzik zehose ateratzia izango zen,
baina ne ustez implikatzen dago batez be bidetik ateratzea sormena. Sin una gran competencia técnica, sin un conocimiento esencial de los fundamentos, ideas aparentemente creativas o brillantes no son más que triviales repeticiones, cuando no atrevidas ignorancias. Pues la belleza en realidad son mis dos niñas. Creo que es la sensación de percibir que algo no es únicamente funcional, sino que aparte de cumplir sus objetivos, lo hace de una forma elegante, bonita. Creo que de la misma manera que mi respuesta es muy subjetiva en lo personal, también es muy subjetiva en lo científico. Creo que no es algo objetivable, creo que es algo que al final depende de quien lo percibe. Gauza nahiko subjektibo bat izan baleike be, egisa esan danok topatzen ditugu gizakizok nahiko patroi komunak edertasuna definitzerako orduan, eta horietako batzuk adibidez dira simetriak edo bai geometrikoki edo simetrikuak edo proportzionalak diran gauzak. Suscita un sentimiento de alguna forma, ¿no? Una emoción. Y esto, definirlo en una manera objetiva, creo que no sea verdaderamente posible. Bueno, pues después de estas preguntas, supongo que la investigación se compone de esas tres cosas, ¿no? Que tiene que ser algo creativo, tienes que innovar, tienes que sentir que hay avance, y si se puede de una forma elegante, pues mejor todavía. Orduan, niretzako azkeneko emaitza da esperimentua eta teoria bat datozenean. Un paper, un artículo científico, y supongo que también, y creo que eso es algo que voy a ver este año por primera vez, 2 veces, la tesis doctoral de un estudiante. Yo creo que la misión de un científico, el resultado final, no es completo si no conseguimos de comunicar a la sociedad que no es científica y ser capaces de entrar en dialéctica con los demás. Beti uste osunean hau ja definitibo dela, beti etortzen da norbait edo zeo zer, azken emaitza hori aldatu eta beste galdera bat ekarri eta beste erantzun baten ondorioz bakarriko da dena. Orduan, ez dut uste kapasa naizenik eta espero dut inoiz ez izatea, azken emaitz bat eukitzeko zientzian, ez da beste edozein arlotan be bai. Porque la ciencia avanza contestando a preguntas y creando a la vez nuevas preguntas. Es como si hubiese una ley parecida a la ley de conservación de la energía, la ley de la conservación de la ignorancia. Con lo cual nos encontramos con la paradoja que el avance más grande, la aportación más grande de avanzar el conocimiento es aumentar la ignorancia.